Antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Estas fueron las primeras palabras que nos registra la Biblia que Dios le dijo al profeta Jeremías. Y el llamado de Dios a este profeta lo hace dándole a entender a él que Dios tenía un propósito, Dios tenía un plan para su vida, aún mucho antes de que él fuera concebido. Dios te bendiga en el día de hoy. Queremos compartir contigo en este espacio del día de hoy un programa especial acerca del profeta Jeremías. Jeremías, que escribió 2 libros en la Biblia, el libro que lleva su nombre, Jeremías, y el libro de Lamentaciones. Y es uno de los personajes en la Biblia que a veces entiendo que es subestimado en el sentido de que muchas personas solo lo conocen o lo recuerdan por ese apodo que tiene de profeta llorón. Y para mí es un apodo que no hace honor a ese ministerio que Dios dio a este profeta, que si hubiésemos sido cualquiera de nosotros que nos tocara esa responsabilidad, estoy segura que habría sido mucho más difícil. Pero Dios seleccionó a Jeremías porque Dios sabía que era una persona que a pesar de las dificultades, de las situaciones que se iban a presentar en su camino, iba a continuar avanzando hacia ese propósito que Dios había diseñado para él. El libro de Jeremías, aparte de las profecías que Dios dio a Jeremías, nos habla un poco acerca de la vida de este profeta. Ya dijimos que nosotros le conocemos como el profeta llorón. No es que la Biblia necesariamente lo llame así. Jeremías era de una familia de sacerdotes. O sea, Jeremías pertenecía a la familia sacerdotal. Dice que vivía en una ciudad llamada Anatot. Y profetizó durante el reinado de los últimos 5 reyes del reino de Judá, comenzando en el año 13 del rey Josías y continuando con el reinado de sus hijos, Joacás, que solo gobernó 3 meses, Joacín o Eliaquín, que gobernó durante 11 años, Joaquín, que era hijo de Joacín, o sea, nieto de Josías, pero que solo duró 3 meses y sobre el cual Jeremías dio unas profecías bastante fuertes que se cumplieron, como nosotros vamos a ver más adelante. Y por último, Sedequías, que también era hijo de Josías y que reinó durante 11 años en el pueblo de Judá. Pero ¿qué pasa? Que como el pueblo de Judá venía de una situación donde los reyes anteriores habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová y el pueblo se había hundido en la idolatría y en prácticas paganas, pues esa corrupción espiritual estaba muy acentuada en el pueblo. A pesar de que Josías, hijo de Amón y nieto de Manasés, había comenzado una reforma para volver a traer el pueblo a la adoración. Lamentablemente, no todo el pueblo se convenció de retornar a servir a Dios, a la adoración a Dios, y por eso de estos reyes, de estos 5 reyes durante los cuales Jeremías profetizó, solo Josías hizo caso a sus palabras. Sin embargo, los otros 4 reyes, dice la Biblia, que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y no hicieron caso a las palabras de Jeremías. Jeremías, si bien ya dijimos que cuando Dios le llamó, le hizo conocer, le hizo ver que desde antes de él nacer, él había sido seleccionado porque Dios tiene un propósito para nosotros aún desde antes de nacer, pues lo primero que él hizo fue
refutar al Señor. Jeremías le dice, ay Señor Jehová, he aquí que yo no sé hablar porque soy niño. O sea, Jeremías era una persona joven en el momento en que Dios lo llamó al ministerio. Algunos dicen que tenía entre 18 y 24 años, otros lo ponen entre 16 y 24 años. La Biblia no nos dice la edad exacta que tenía Jeremías en el momento que inició su ministerio, pero sí era una persona joven. Y aún así, siendo joven, Dios lo llamó para hablar a una nación completa, a una nación que en ese momento estaba viviendo de espaldas a Dios, a pesar de que estaba en medio de un aparente avivamiento. Un avivamiento que, según lo que podemos ver en los últimos capítulos del libro de Segunda de Reyes y Segunda de Crónicas, era un avivamiento superficial. Las personas parecía que se estaban volviendo a Dios, pero en realidad no era así. Era una apariencia lo que estaban viviendo. Entonces, cuando Jeremías le dice a Dios que él es muy joven como para ponerse a hablar a las personas, pues a los más adultos, a los más ancianos, era a los que se les consideraba más sabios. Entonces el Señor le dice, y estamos leyendo entre los versículos 6 al 9, y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Y a partir de ese momento, la vida de Jeremías cambió completamente. Tal vez él estaba tranquilo en su ciudad junto con sus demás familiares y compueblanos que eran de la familia de los sacerdotes, pero a partir de ese momento, la vida de Jeremías se transformó. ¿Por qué? Porque lamentablemente aún aquellos que estaban supuestos a servir a Dios, a servir delante del pueblo, a representar a Dios delante del pueblo, estaban completamente apartados del Señor. Jeremías comenzó un ministerio que le hizo tener en contra a toda una nación, incluyendo a sus mismos familiares y a los mismos sacerdotes. Y era un mensaje tan fuerte el que Dios iba a dar al profeta, que una de las cosas que nos dice la Biblia con relación a la vida de Jeremías es que, por ejemplo, Dios le prohibió casarse y tener hijos. Si nosotros nos vamos al libro de Jeremías, en el capítulo 16, los versículos 1 y 2, dice, vino a mi palabra de Jehová diciendo, no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. O sea, Dios lo llamó a él a dedicarse 100% a pregonar la palabra de Dios, a pregonar el mensaje de Dios, y le prohibió casarse y tener hijos. Y al final Dios lo estaba guardando realmente de ese sufrimiento por el que iba a pasar el pueblo, porque estamos hablando de que el principal mensaje del profeta Jeremías y por el cual a él lo rechazaron constantemente es que él estaba profetizando la cautividad y la destrucción final del pueblo de Judá, la destrucción del templo, la destrucción de la ciudad de Jerusalén y todos los sufrimientos que iba a pasar el pueblo por la desobediencia y la idolatría en la que estaban viviendo. Hay un versículo que para mí es uno de los versículos clave de este libro en cuanto a cuál era la condición del pueblo en este momento. En el versículo 13 del capítulo 2 de este libro de Jeremías nos dice,
porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. La condición del pueblo en la época de Jeremías era simplemente que habían dejado a Dios. El pueblo había abandonado, había vuelto sus espaldas a Dios. Y no era un asunto de hace 2 días, de hace 2 años, sino era un asunto que ya tenía años y años en medio del pueblo. Y a pesar de que Dios había enviado diferentes profetas para llamar al pueblo al arrepentimiento, lamentablemente las personas no hicieron caso a la voz de los profetas. Y es la situación que pasó con el profeta Jeremías. Desde que Jeremías fue llamado, hasta cierto punto Dios le hizo saber cuál iba a ser la condición o la situación, le dio por lo menos una idea de cuál era la situación por la que él iba a pasar. En el versículo 19 del capítulo 1, el Señor le dice, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Solo que Jeremías en ese momento no conocía cuál era el alcance, cuál era la magnitud de ese pelearán contra ti. Dios le había prometido que lo iba a librar, que iba a estar con él, pero iban a venir situaciones a la vida de Jeremías que tal vez en ese momento él mismo no se imaginaba. ¿Y cuáles son de esas situaciones? ¿Cuáles son algunas de esas vivencias que tuvo el profeta Jeremías? Lo primero es que el sacerdote Pasur, que era uno de los principales, él presidía como príncipe de la casa de Jehová, nos dice en el capítulo 20, cuando oyó que Jeremías estaba profetizando la destrucción del templo, la destrucción de la ciudad, la cautividad del pueblo, el sacerdote azotó al profeta reclamándole porque estaba hablando palabras tan duras. Aquella persona que se supone que debería estar en la misma sintonía de Jeremías, porque era una persona que estaba en el servicio a Dios, lamentablemente tenía su entendimiento cegado y no era capaz de ver la realidad de lo que estaba viviendo el pueblo y lo que estaba viviendo él mismo. Y a pesar de que presidía en la casa de Dios, era una persona que estaba ciego espiritualmente, completamente ciego en cuanto a lo espiritual. Y Jeremías tuvo que aguantar azotes, tuvo que aguantar que se burlaran de él, porque en el versículo 15 del capítulo 17, él le decía al Señor, he aquí que me dicen, ¿dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora. O sea, las personas lo retaban y se burlaban de él, lo escarnecían, reclamándole que se viera la palabra del Señor que él había profetizado. Pero es que las personas estaban tan ciegas, pero tan ciegas, que a pesar de que la cautividad se dio en varias etapas, aún así las personas no reaccionaron. Y a veces, por ejemplo, a nosotros nos puede pasar, viendo la sociedad hoy en día, cómo no aprendemos. Y asimismo le pasó al pueblo de Dios en aquel momento. No aprendieron de lo que estaban viendo. Hubo una primera cautividad, una primera deportación hacia Babilonia durante el reinado de Joacás. Bueno, durante el reinado de Joacín, perdón, porque durante el reinado de Joacás la situación fue con Egipto, pero durante el reinado de Joacín, hubo una primera cautividad
donde se entiende que ahí fue que se llevaron al profeta Daniel, porque se llevaron a esos príncipes del pueblo de Dios. Y luego durante el reinado de Conías o Jeconías, que solo duró 3 meses, solo duró 3 meses el reinado de Joaquín, pues hubo otra cautividad. O sea, el reino de Babilonia no se llevó cautivo al pueblo en una sola ocasión. Dios le estaba profetizando: van a destruir la ciudad. Si ustedes no se arrepienten, si ustedes no se vuelven a mí, van a ir cautivos, y Dios les estaba llamando al arrepentimiento. Vino una primera situación que, digamos, es un primer aviso. Vino una segunda ronda que es un segundo aviso. Y llegó un momento en que se aplicó el refrán o la frase que nosotros utilizamos muchas veces: la tercera es la vencida. Y ya entonces, a la tercera ocasión, no hubo más posibilidad y la ciudad fue completamente destruida. El templo fue destruido, los muros de la ciudad fueron destruidos, y fue la mayor asolación que vivió la ciudad de Jerusalén en toda su historia. Entonces el profeta Jeremías le tocó hablar en medio de esa situación a un pueblo que no le hacía caso. Fueron años y años que duró Jeremías profetizando al pueblo, llamándolos al arrepentimiento, y aún así las personas no recibían su mensaje. ¿Cuántos de nosotros habríamos desistido? ¿Cuántos de nosotros habríamos abandonado la tarea si estuviéramos en el lugar de Jeremías? Durante los 18 años que él profetizó del reino de Josías, por lo menos el rey le hacía caso, por lo menos tenía al rey en esa misma sintonía de querer buscar a Dios. Pero luego de ahí estamos hablando de que fueron 23 años profetizando sin que nadie, absolutamente nadie, le hiciera caso a su mensaje. Y aún así Jeremías continuó hablando el mensaje que Dios le había dado. Hoy en día, muchas veces nosotros nos desanimamos porque las personas no hacen caso, las personas no escuchan, las personas no quieren que se les hable acerca de Dios, e incluso a veces los mismos cristianos no quieren escuchar acerca de la palabra de Dios. Y nosotros entonces nos desanimamos y decimos: vamos a soltar esto. Pero Jeremías, a pesar de ese rechazo constante y de todas las vicisitudes que vivió, no desmayó o no soltó lo que Dios había puesto en sus manos. Y no es que no tuvo la intención de hacerlo. No es que él no se sintió en algún momento con ganas de abandonarlo todo, porque él era un ser humano como cualquiera de nosotros. En el capítulo 20 de Jeremías, nosotros podemos ver ese momento que vivió el profeta, donde él quiso dejar eso que Dios le había encomendado. En los versículos del 7 al 9, nosotros leemos que el profeta le dice al Señor: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Ese era el día a día del profeta. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él.
ni hablaré más en su nombre. O sea, yo voy a soltar esto, es que yo no puedo, porque es que yo solamente estoy, en lugar de darle palabras de aliento al pueblo, yo lo que les estoy hablando es de destrucción y por eso es que me están rechazando, porque yo lo único que les estoy profetizando es que va a llegar mal sobre ellos. Entonces, me dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Pero luego dice el profeta, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. O sea, su corazón era tan sensible a la voz de Dios, a pesar de que él tenía ese desánimo en algunos momentos, esas ganas de soltarlo todo, eso que Dios había puesto en él era como un fuego que lo quemaba por dentro y él no podía resistirlo y tenía que continuar, tenía que seguir hablando a ese pueblo que no le estaba haciendo caso, pero que iba hacia su propia destrucción. Imagínate que le estés hablando a una persona que está yendo por un camino donde tú sabes que va a fracasar y tú estás viendo cómo es que va a terminar la situación y aún así la persona no te hace caso y tú quisieras entrarte en su cabeza y pensar por él o por ella y decidir por la otra persona, como abrirle los ojos y que pueda ver lo que tú estás viendo. Esa era la situación de Jeremías. Jeremías estaba viendo cómo el pueblo se encaminaba hacia su propia destrucción, pero el pueblo no hacía caso. Y eso le hacía sufrir, eso le hacía sentir dolor, porque él sabía cuál iba a ser el final de toda esa situación. Y a pesar de las burlas, otra de las lecciones que podemos tomar del libro de Jeremías es que a pesar de las burlas, de el castigo que él recibió, de que lo pusieron en la cárcel, de que trataron de matarlo, que lo entraron en una cisterna de lodo para que se muriera en ese lugar, todo hicieron para tratar de destruirlo, pero como Dios dijo que él iba a estar con él hasta que cumpliera su misión, pues no pudieron y Dios siempre envió a alguien para poder rescatarlo. Y en el capítulo 17, en el versículo 16, Jeremías nos dice, mas yo no he ido en pos de ti para incitarte a su castigo, ni deseé día de calamidad, tú lo sabes. Lo que de mi boca ha salido fue en tu presencia. Es decir, Jeremías, a pesar de lo que estaba viviendo, a pesar de lo que le estaban haciendo por él predicar la palabra, por él predicar el mensaje de Dios, él no le pedía a Dios la destrucción del pueblo. Él no le pedía a Dios, sí, mira, manda juicio, haz eso. No, no, no. Él sufría porque él sabía que el pueblo iba a la destrucción y él quería que las personas hicieran caso y se arrepintieran de sus malos caminos. Y hay algunos versículos del libro de Jeremías que son versículos muy famosos que nosotros muchas veces utilizamos. Y yo quisiera llevarte a alguno de esos versículos. Y me gustaría comenzar con el capítulo 33 de Jeremías, desde el versículo 1 al 3, donde dice, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Fíjate cómo enfatiza el nombre de Dios. Y al final entonces, ¿cuál es el mensaje que Dios le da? Es un versículo que nosotros mucho conocemos. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas o te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando nosotros clamamos a Dios,
Dios nos revela su voluntad. Aquellas cosas que son ocultas para nuestros ojos en el momento, pero Dios se complace en revelárnosla. Cuando nosotros clamamos a Dios, nosotros podemos estar seguros de que vamos a recibir respuesta. Y otro pasaje, otro versículo que es muy conocido del libro de Jeremías, se encuentra en el capítulo 20, versículo 11, donde luego de hablar, ¿verdad? Cuando Jeremías se quejó y dijo que quería abandonarlo todo, pero que no podía. Entonces Jeremías dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Que nosotros siempre recordemos que Jehová está con nosotros como poderoso gigante. Así como en medio de esas situaciones en las que se encontraba Jeremías, él podía ver más allá de las dificultades al Dios que estaba con él, pues así Dios quiere que nosotros, más allá de nuestras circunstancias, podamos verlo a él. Y uno de los versículos más hermosos del libro de Jeremías se encuentra en el capítulo 31, versículo 3, donde nos dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Fíjate que en medio de un libro donde las profecías que hay, la mayoría son profecías de castigo, de destrucción, profecías que hablan acerca de esos 70 años de cautividad del pueblo, de la destrucción del pueblo. En medio de esas profecías, pues hay un oasis donde el Señor dice, con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Porque aún en el medio del juicio, a veces el Señor nos disciplina, el Señor a veces nos castiga, pero aún en medio de esas situaciones, el Señor tiene misericordia de cada uno de nosotros. Y luego del libro de Jeremías, nosotros tenemos el libro de Lamentaciones, que viene ya a raíz de la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Dios cumplió la palabra que dio por boca de Jeremías y finalmente el pueblo fue llevado cautivo y la ciudad fue destruida. Cada uno de esos reyes que no hicieron caso a Jeremías vieron en sus propias vidas cómo las profecías de Jeremías se cumplieron en ellos. Y en el caso, hay algunos que no lo vieron hasta el final, pero que las vimos más adelante. Por ejemplo, yo les mencionaba a el rey Joaquín, que solo duró 3 meses siendo rey de Judá. Es aquel que en el libro de Jeremías también se le llama Conías y también se le llama Jeconías, que Dios le dice a este rey que no habrá nadie de su descendencia que se siente sobre el trono de David. Y cuando nosotros vemos la genealogía de Jesús, nosotros nos vamos a encontrar con que la descendencia o la ascendencia de José, que era el padre legal de Jesús, el que estaba como padre legal porque él era el esposo de María, aunque no era padre como tal, pero a través de José, Jesús tiene esa herencia al trono que viene de manera legal porque viene de la descendencia de Joaquín, de la descendencia de Conías. Joaquín era nieto del rey Josías,
Pero luego de Joaquín no hubo ninguno de sus hijos que se sentara sobre el trono de Israel. Y María, la madre de Jesús, la persona que Dios usó para traer a Jesús hecho hombre, y esa profecía nosotros la vemos cumplida porque Joaquín, Conías, fue llevado cautivo a Babilonia y luego de él ninguno de sus hijos fue rey sobre Israel. Y a pesar de que José, el esposo de María, venía de la descendencia de Conías, María, la persona que Dios utilizó para traer a Jesús como hombre a este mundo, no venía de esa descendencia. A pesar de que venía de la descendencia de David, esa descendencia era a través de otro de los hijos de David. Entonces Dios cumplió su palabra, aunque Conías no lo vio, él cumplió esa profecía que Dios le dio a través del profeta Jeremías cuando le dijo: nadie, absolutamente nadie más de tu descendencia se va a sentar sobre el trono de Israel. Y a pesar de que Dios fue misericordioso con Conías, porque él fue llevado cautivo a Babilonia, pero luego fue liberado, fue sacado de su prisión, y tenemos a Zorobabel, que es de la descendencia de él, que retorna junto con aquellos que fueron a reedificar la ciudad y a reedificar el templo. Aún así, él no vio esa promesa que Dios dio a David cumplida en su descendencia. Y cuando Dios llevó cautivo entonces al pueblo, dice la Biblia que la ciudad fue completamente destruida, fue quemada, los muros fueron destruidos tal como Jeremías lo había profetizado y que no le habían hecho caso. Y si nosotros seguimos leyendo en los capítulos finales de Jeremías, pues nos vamos a encontrar que una parte del pueblo fue llevada cautiva a Babilonia, una parte murió en aquel lugar y otra parte se quedó en la ciudad destruida. Pero ¿qué pasa? Uno diría, bueno, esos que se quedaron en la ciudad que había sido destruida, pues se dieron cuenta de que las profecías de Jeremías eran reales y se cumplieron, y ellos van a tener una actitud diferente. Pero resulta que no. Lamentablemente, las personas que se quedaron en la ciudad junto con Jeremías, porque Jeremías también se quedó, a Jeremías se le dio la opción de si quería irse a Babilonia o si quería quedarse en la ciudad, y él decidió quedarse en la ciudad y Dios siguió utilizándole como profeta. Y llegó una situación donde los que se quedaron en la ciudad luego del cautiverio tenían el miedo todavía de que volviera Nabucodonosor a destruirles y a matarles, y comenzaron a maquinar con irse a Egipto. Y estas personas van donde Jeremías a decirle a Jeremías que consulte a Dios para ver qué ellos deben hacer. Y le dicen al profeta: lo que Dios nos diga, sea bueno o sea malo, sea en esta dirección o en aquella, nosotros lo vamos a hacer. Y prometieron que iban a hacer caso a la palabra de Dios. Sin embargo, después de varios días que Jeremías vuelve donde ellos con la respuesta de Dios, ¿saben lo que les dicen? No, eso no es palabra de Dios. Y otra vez rechazaron el mensaje que estaba dando Jeremías. O sea, no fue suficiente con que ellos vieran cómo una tras otra las profecías de Jeremías, las profecías que Dios había dado a través de Jeremías, se estaban cumpliendo. Aún así, el pueblo seguía en su terquedad y no hicieron caso al profeta. Y se fueron a Egipto, y dice la Biblia que se llevaron a Egipto también a Jeremías. Y aún allá en Egipto, Jeremías
continuó profetizando a aquel pueblo rebelde que no hacía caso de su mensaje. Y la tradición nos dice que Jeremías fue muerto en aquel lugar por ese mismo pueblo que en un momento parecía que ya había recapacitado y que iba a obedecer a las palabras del Señor. Cuando Dios destruyó a Jerusalén, entonces Jeremías escribe lo que conocemos como el libro de Lamentaciones, hablando de la desolación que quedó en aquel lugar. Y si bien el libro está lleno precisamente de lamentaciones, hay un pasaje que se encuentra en el capítulo 3 que también es muy conocido por nosotros porque es como un oasis que hay en medio de tanta desolación, de tanta tristeza, de tanto dolor. Jeremías en Lamentaciones lamenta la caída de Jerusalén, cómo el pueblo ha sido destruido, pero en los versículos 19 al 26 del capítulo 3 de Lamentaciones, él comienza a decir: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él espera, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Jeremías en Lamentaciones reconoce que el pueblo ha sido destruido por su pecado. La ciudad ha sido destruida justamente por Dios. O sea, ha sido un juicio justo de parte de Dios porque el pueblo lamentablemente no había hecho caso a sus palabras, pero aún en medio de esa destrucción, el profeta dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque realmente así fue. Si bien la ciudad fue destruida, Dios no hizo desaparecer y aún hasta el día de hoy no ha hecho desaparecer a la nación de Israel. Dios sigue teniendo misericordia de un remanente y tiene promesas establecidas para ese remanente. Y hay una promesa con la que yo quisiera cerrar este momento, que es una de las más grandes promesas que nosotros tenemos en el libro de Jeremías, que nos habla acerca de esa redención que no solo es para el pueblo de Israel, sino para todos nosotros. Si bien la justicia de Dios hizo caer el juicio sobre su pueblo, también esa justicia de Dios nos promete redención. Y Jeremías en el capítulo 23, en los versículos 5 y 6, hablando acerca de Jesús, nos da esta promesa que dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Y nosotros estamos esperando esa venida de Jesús, esa promesa que habrá un momento en el que, a pesar de tanta injusticia, de tanto dolor, llegará un día en que Jesús
estará reinando sobre la tierra y la justicia de Dios se hará manifiesta a todas las naciones. Jehová, justicia nuestra. Jehová hará justicia sobre toda la tierra. Y aquellos que nos hemos acercado a Dios a través de Jesús, pues disfrutaremos de esa justicia de Dios para bendición, porque hemos sido redimidos, hemos sido alcanzados por esa misericordia de Dios que nos ha justificado para no ir a juicio de condenación, sino para salvación eterna. Dios te bendiga.